Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Urgente. Este es un espacio de conversación libre y reflexiva impulsado por Moción Urgente. En Tertulia Urgente nos sentamos a dialogar con activistas, expertos y voces claves para profundizar en temas relacionados a derechos humanos, medio ambiente, derechos políticos, temas que nos preocupan y de esta forma esclarecer dudas. Aquí no imponemos verdades absolutas, sino que buscamos comprender y debatir con apertura y rigor. Hoy nos encontramos con Javier Elaje, él es abogado boliviano, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos y la democracia, especialmente en contextos autoritarios. Es director legal y de políticas de Human Rights Foundation, donde lidera los programas de litigio e investigación de impacto de la organización. Bienvenido y muchas gracias por participar de esta tertulia. Gracias, Adriana, por la invitación. Un placer acompañarlos hoy. Bueno, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿podría explicarnos un poco acerca de qué es Human Rights Foundation? ¿Cuál es el trabajo que ustedes desarrollan? Claro que sí. Human Rights Foundation es una organización sin fines de lucro privada con sede en Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, y así como otras organizaciones como lo son, por ejemplo, Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Human Rights Watch también con sede en Nueva York o Amnistía Internacional con sede en Londres. Nos enfocamos a nivel global en el tema de los derechos humanos. La diferencia de HRF, de Human Rights Foundation, con otras organizaciones privadas sin fines de lucro internacionales y pro derechos humanos como Human Rights Watch y Amnesty International, es que Human Rights Foundation se enfoca solamente en países que consideramos que son autoritarios. ¿Cómo llegamos a esa determinación? Nosotros tenemos un proyecto de investigación interno que lo estamos sacando ya públicamente a partir del año que viene. Este proyecto lo hemos venido desarrollando a lo largo de unos 15 años, de clasificación de países, es como un índice de democracia a nivel global, en el cual clasificamos a los países en una de tres categorías: democracia, autoritarismo híbrido o autoritarismo completo o dictadura, digamos, pura y dura, ¿no? Entonces, y estos dos tipos de regímenes son los que nos enfocamos, los autoritarismos híbridos y los autoritarismos completos. Y consideramos que hay en el mundo alrededor de 95 regímenes, o sea, casi la mitad de todos los países del mundo, que están gobernados por regímenes autoritarios, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado también a hacer un poco de trabajo en Bolivia. Obviamente dentro de 95 países que tenemos que cubrir, Bolivia es uno de ellos nada más, pero Bolivia lo consideramos que es un autoritarismo híbrido bajo el gobierno del MAS, que en total llevan el poder casi 20 años. Consideramos que ha instalado en Bolivia un régimen autoritario híbrido, y es por eso que llevamos el caso que llevó a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del gobernador de Santa Cruz preso, como dentro de otros 10 casos que tenemos a nivel global. Pero con eso te doy un pantallazo de las características de Human Rights Foundation. ¿Qué hechos o características han llevado a que ustedes logren identificar a Bolivia como un autoritarismo híbrido? Excelente pregunta. Nosotros, nuestro índice de democracia, que le llamamos el Tyranny Tracker, y que, como les digo, va a salir a partir del año que viene a nivel público. Vamos a tener en el website, todo el mundo va a poder entrar y ver los países y ver el análisis país por país. Ese análisis ya lo tenemos nosotros a nivel interno, y por eso te puedo contar que Bolivia normalmente o sea, nuestra clasificación se enfoca en tres pilares y alrededor de 40 indicadores. Los tres pilares básicos que consideramos en la clasificación de un país es: el primero, competencia electoral; el segundo, lo que llamamos freedom of dissent o libertad de disentir; y el tercero, que le llamamos, que se puede resumir en independencia del Poder Judicial o eh, capacidad de accountability, institutional accountability, que es digamos, la traducción de accountability es un poco complicada, pero es como control institucional, ¿no? Capacidad de los ciudadanos de controlar la acción de las instituciones. El Poder Judicial, sin embargo, es el principal órgano dentro de este institutional accountability. Y en Bolivia, tras la emergencia del poder, tras la llegada al poder del MAS, lo primero que hizo el gobierno de Evo Morales para poder pasar una constitución nueva sin cumplir, recordemos que lo primero que hizo el gobierno de Evo Morales fue
eliminar el requisito de los 2/3 para la aprobación de la Constitución, ¿no? Hubiera pasado algo muy similar probablemente en la Constitución. De hecho, el fundador del observatorio era en ese momento el líder de la oposición dentro de la Asamblea Constituyente, de la minoría, digamos. Y no sé si ya Adriana eras abogada o estabas estudiando en esa época, pero lo que ocurrió allí fue que la primera medida autoritaria de parte de la mayoría del gobierno del MAS fue eliminar el requisito de los 2/3 que era necesario para la aprobación de la Constitución. Recordemos que recientemente en Chile se intentó hacer lo mismo y obviamente perdió porque no se logró los 2/3 y el pueblo es soberano y la gente decidió votar en contra de eso. Sin embargo, en Bolivia, a través de chantajes, de protestas en las calles, de violencia, de la actitud autoritaria del MAS, se llegó a aprobar una constitución sin cumplir los requisitos que se tenían. Luego, obviamente, se terminó firmando, negociando con el Senado, cerco al Senado en La Paz, muertos en la calancha. En ese contexto, ese no es un contexto democrático. El contexto democrático es de discusión pacífica entre personas que han sido electas y eso no se puede. Entonces, primera gran acción. ¿Cómo logró que el Tribunal Constitucional no logre controlar esa acción abusiva, autoritaria de parte de, en ese caso, la Asamblea Constituyente? Pues lo logró mandando a gente a quemar el Tribunal Constitucional, bajándole el sueldo a los magistrados del Tribunal Constitucional. Este mismo Tribunal Constitucional que había pedido la libertad de Evo Morales cuando el gobierno del MNR lo intentó meter preso, si no me equivoco, por acciones concretas, pero el tribunal dijo no se lo puede meter preso así nomás, y logró su libertad. Entonces, el régimen del MAS se encargó de, primero, eliminar cualquier posibilidad de independencia del Poder Judicial, de que el órgano principal, en este caso el Tribunal Constitucional, pueda emitir una decisión en su contra. Entonces, primer gran pilar. Y al caer el gran pilar de la posibilidad de control de parte del Poder Judicial, lo que ocurre es que ya puedes atacar los otros dos pilares, que es atacar a los principales líderes opositores y el ataque a los principales líderes opositores, la toma de los medios de comunicación independientes, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación. Entonces el gobierno utilizó la gran billetera del gobierno para comenzar a financiar a quien tenía una línea editorial favorable a ellos. Entonces eso eliminó o disminuyó la libertad de prensa hasta el día de hoy, ¿no? Donde no hay transparencia, digamos, donde no se sabe quiénes son los periodistas que reciben más dinero del gobierno, todo el mundo está pidiendo pautas publicitarias, etcétera, etcétera. Eso lleva a que el contexto en el que la oposición al MAS se ha venido desarrollando en los últimos años ha sido un contexto plagado de autoritarismo, es decir, como lo han mencionado ex candidatos presidenciales, Tuto, Carlos Mesa, etcétera, a lo largo de los procesos electorales contra el MAS, los candidatos opositores han estado enjuiciados, ¿no? No los metían presos, a Rubén Costas no se animaron a meterlo preso, el gobernador de Santa Cruz en esa época, pero todos estaban enjuiciados, todos tenían que presentarse a declarar, todos estaban bajo una persecución judicial permanente. Y ya más recientemente, tras el segundo gobierno ya de Arce, tras el gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez, lo que ha ocurrido es que ahora sí ya están metiendo presos, como la metieron presa a la expresidenta Yanine Áñez, sí, pero también a líderes opositores que desde el punto de vista institucional no formaron parte de ese gobierno de transición, como es el gobernador de Santa Cruz. Al gobernador de Santa Cruz y a Marco Pumari se los mete presos por el rol que jugaron en las protestas tras el fraude electoral del 2019 en Bolivia, fraude electoral certificado por la Organización de Estados Americanos. Entonces, ese es el contexto total, ¿no? Donde los tres pilares, la libertad de disentir, la competencia electoral, esto es lo que hablaba de los candidatos a las elecciones, porque eso, eso afecta a la competencia electoral. Para que un país sea considerado democrático, tiene que haber verdadera capacidad de que la oposición, digamos, pueda presentar a todos sus candidatos en libertad, no solo a los que no están presos, digamos. Debería la oposición poder contar con Yanine Áñez, con Marco Pumari, con eh, Luis Fernando Camacho como posibles candidatos que estén en las primarias. Entonces, el hecho de que ellos, que son candidatos posiblemente populares, no puedan ir a una competencia por el hecho de que el gobierno los tiene presos, ya eso
o no pueden salir a hacer campaña porque están en la cárcel, ya eso es una violación de la competencia electoral grave, ¿no? Entonces los países que consideramos autoritarios tienen similares características. En cambio, una democracia no puede tener esa característica. Fíjense como Estados Unidos, por ejemplo, que es una democracia que lamentablemente hoy está en erosión, pero sigue siendo una democracia. Por ejemplo, dentro de que el expresidente Trump, por acciones que había cometido durante su primer gobierno, tenía varios juicios abiertos, igual pudo ser candidato presidencial en este proceso porque el gobierno, porque digamos el sistema le permitió, el poder judicial le permitió competir en elecciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo se hubiera descalificado a Trump de las elecciones, de poder ir con el Partido Republicano, eso hubiera sido una señal negativa de erosión democrática. Entonces, eso a lo largo de 20 años, obviamente un gobierno no se convierte en autoritario, salvo que entre al poder a través de un golpe de Estado y sin elecciones y gobernando con los militares. Un gobierno no es autoritario desde el día uno, no es considerado por nosotros autoritario desde el día uno, pero es un proceso de erosión democrática que puede llevar a que a que ese gobierno ya se convierta en autoritario. Ahora volviendo al tema del trabajo que realizan desde Human Rights Foundation, ¿se especializan en llevar casos o denuncias ante el sistema regional de defensa de derechos humanos o ante el sistema universal? Esa es una excelente pregunta. Nosotros, ¿qué hacemos con nuestro primero? ¿Cuál es el propósito de nuestro programa de litigio de impacto? Nosotros obviamente tenemos 95 países que tienen situaciones similares. Eh, en cada país hay cientos, a veces miles de presos políticos, a veces decenas de miles de presos políticos, como en Egipto, en, en países grandes, o sea, que países con mucha población. Entonces nosotros lo que hacemos es, como no podemos defenderlos a los 100 o a los 200 o a los 1000, nosotros hablamos en favor de todos los presos políticos en general, pero para mostrar desde el punto de vista legal la naturaleza de las violaciones de cada país, elegimos un caso por país normalmente eh, para, eh, para litigar ante algún órgano internacional, que puede ser el sistema universal o el sistema regional, que puede ser el Tribunal Europeo o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Elegimos un caso y tratamos de litigar donde consideremos que es el lugar más idóneo o más posible de conseguir nuestros objetivos, ¿no? Y bajo esa lógica, el, nosotros a lo largo de los últimos años nos hemos comenzado a especializar más en litigio ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que es un órgano dentro del marco universal de protección de derechos humanos, y lo hemos hecho por el principal motivo de la celeridad, ¿no? En el órgano, en el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, hemos visto que cuando llevamos casos de presos políticos, de gente injustamente privada de libertad, los casos toman entre 1 año y 2 años en darnos una respuesta. La respuesta del grupo de trabajo, que es un órgano cuasi judicial, semijudicial, un órgano de la ONU con esas características, las respuestas tienen la estructura de una sentencia, son opiniones que en la tradición anglosajona significan una opinión, es la base de una sentencia, básicamente. Eh, y es un proceso contencioso en el sentido que permite que ambas partes puedan dar su versión de los hechos. Entonces el Estado responde a la fuente que está representando al preso que hace la petición. Eh, y esas características más la potencia de lo que se pide normalmente a través del grupo de trabajo, que es la libertad inmediata del preso y en caso de que obviamente se encuentre que la detención es arbitraria conforme a las categorías que utiliza el grupo de trabajo, que están todas basadas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces esa potencia hace que nosotros prefiramos litigar ante ese órgano entre los demás. ¿Por qué? Eso no significa, sin embargo, que no se pueda litigar también estos mismos casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las características son diferentes, ¿no? En cuanto a, uno, el tiempo que toma y el momento en el que tenés que meter la petición, ¿no? Entonces, una petición ante la Comisión
pidiendo que la Comisión establezca un informe de fondo y luego una demanda potencial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso puede tomar varios años y para comenzar tiene que hacerse una vez se han agotado todos los recursos internos, es decir, una vez el preso está ya sentenciado y la sentencia está ejecutoriada, ¿no? Entonces, esas características y lamentablemente por cómo opera la Comisión y la Corte, vemos que salvo en casos muy concretos que se mueven muy rápido por, no sé, conexiones con Casos extremos de casos peligro inminente. no, y históricamente son muy pocos, ¿no? Los casos, por ejemplo, nosotros presentamos un amicus curiae en el caso de Leopoldo López, un preso político de Venezuela, y el caso de él, por ejemplo, fue muy rápido, se movió muy rápido en el nivel de la Corte Interamericana, pero eso es excepcional. Y el caso de Venezuela yo creo que es porque en parte han habido jueces y miembros de la comisión que eran venezolanos, con mucho prestigio, con muchos contactos dentro de la comisión, de la Corte, que logran que estos casos avancen un poco más rápido y que son la excepción. Pero el resto de los casos eh, pueden tardar décadas, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro trabajo de abogados, si bien es positivo para la memoria, la justicia, la verdad, en el largo plazo, obtener también una decisión potencial de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, es demasiado inefectivo por el tiempo que tarda y por eso litigamos principalmente ante el grupo de trabajo, lo que de nuevo no es excluyente de continuar. Por ejemplo, en un caso concreto, el caso del gobernador de Santa Cruz, podríamos igual pedir un Pero, fondo más adelante sobre otros hechos ya cuando se haya agotado los recursos internos. disculpe, ¿no se generaría litispendencia si se presenta ante el sistema universal y el sistema regional? Esa es una excelente pregunta. En este caso no se genera una litispendencia porque lo que se le está pidiendo al órgano de control internacional son cosas distintas. Entonces ya esto hay jurisprudencia tanto en el marco interamericano como en el marco universal de que las decisiones del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU no generan litispendencia en relación a lo que se pueda determinar por la Comisión y la Corte, en alta medida por el hecho de que se está juzgando hechos distintos. En el caso del grupo de trabajo se está juzgando si el arresto, ¿no? La detención y la detención continuada, en este caso a lo largo de 2 años, 3 años, es o no arbitraria. Ese proceso es o no arbitraria en función de los estándares. Mientras que en el caso de un juicio donde se hayan agotado los asuntos, perdón, los recursos internos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juicio ante ellos ya versaría sobre lo que dice la sentencia definitiva por la cual se lo pudo haber condenado al preso político, ¿no? Y por tanto, si algo, lo que dijo el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, y hay jurisprudencia ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, será utilizado en la medida que aplique, por ejemplo, en cuanto a los primeros años de violación, la manera en que se hizo la detención y todo esto, seguro que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se referiría a la opinión del grupo de trabajo en esa parte pertinente, pero esa parte sería una parte concreta y relativamente identificable dentro de un fallo mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que de hecho se ha producido ya en al menos 3 casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo es que ustedes recurren al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias? ¿En qué año? ¿Inmediatamente después de la detención o luego de haber agotado otras instancias? Porque si no recuerdo mal, también hubo una solicitud de medidas cautelares ante el sistema regional. Nosotros no hicimos ninguna solicitud ante el sistema regional de medidas cautelares. Algunos, tengo entendido que algunos diputados, personas cercanas a las distintas personas se han hecho, hay más de cuánto, 170 presos, creo que era el último número, y más de 300 de presos y perseguidos políticos en Bolivia. Entonces, lo que ocurre en Bolivia normalmente es que cuando meten preso a alguien, pues sus amigos, sus colegas, los diputados, etcétera, mandan cosas y salen las cartas y comienzan cuando acuerdan, hay 10 procesos. Entonces, tengo entendido que sí se han mandado de muchas personas cosas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y instituciones, pero nosotros, digamos, como Human Rights Foundation, no hemos hecho nada ante el sistema interamericano todavía. En parte, porque desde el comienzo
a mí me tocó, pero yo soy cruceño por casualidad en este sentido, porque trabajo en una organización con en Estados, bueno, en Nueva York y con una misión más global, o sea, no se enfoca en Bolivia, pero me tocó en Bolivia de vacaciones cuando meten preso al gobernador de Santa Cruz. Y yo había estudiado y fui profesor de Derecho Constitucional en la UPSA, y mi compañero de Derecho Constitucional, uno de mis compañeros fue el doctor José Luis Camacho, el papá del gobernador de Santa Cruz, un hombre muy brillante, digamos que estaba estudiando Derecho como segunda carrera porque él es un empresario conocido y fue un alumno excelente. eh, y entonces yo hice una relación, o sea, nos hicimos amigos de esa época, lo conocía. Entonces cuando ocurre, además el hijo del doctor Papi Camacho fue mi alumno de Derecho Constitucional durante los 2 años en que enseñé Derecho Constitucional en la UPSA. Entonces los conocía personalmente debido a eso. A Luis Fernando lo conocía un poco menos porque no había tenido oportunidad de interactuar a lo largo de mi vida mucho, pero debido a eso me quedó muy fácil cuando estuve allá y lo meten preso al gobernador de Santa Cruz, y yo conocí el caso por ser boliviano, de que él, su única implicación o sea, el único tema por el que lo quería meter preso es por el rol que jugó de liderazgo en las protestas del 2019, lo que le llaman en Bolivia los 21 días. Eh, a mí me pareció, en base a mi experiencia, un caso muy limpio, muy claro, y que deberíamos poder ganar con relativa facilidad, digamos, entre el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y la ONU, porque está muy claro, no hay cómo se lo trate de acusar de otra cosa. Eh, y, eh, y entonces tuvimos una conversación con el equipo que maneja Impact Litigation, o sea, el programa en HRF, varios colegas, y convenimos que podría ser el primer caso, porque nosotros no hemos tomado un caso de litigio de impacto a nivel global de Bolivia, que sería un buen primer caso para tomar. En ese momento tenemos todavía varios casos abiertos de Rusia, de Irán, de China, de varios países. De América Latina solo habíamos hecho Cuba hasta entonces. Entonces dijimos, este es un buen caso para tomarlo. Y luego de haber tomado esa decisión, yo conseguí el teléfono del papá del gobernador y le dije, me encantaría tener una reunión para comentarle algo que nosotros podríamos hacer si a ustedes les interesa, y le ofrecimos eso, le ofrecimos nosotros. Este es un programa absolutamente pro bono, es decir, no recibimos ninguna donación de parte de la víctima, ni de su familia, ni de nada, para llevar adelante, que lo hacemos completamente con nuestro financiamiento, que es financiamiento privado a nivel global que conseguimos para nuestro trabajo, nadie nos dona y nos dice haga en este caso específico. Y le ofrecimos esto, tenemos experiencia, hemos ganado alrededor de 15 casos, ya habíamos ganado hasta ese momento, tenemos una experiencia en llevar este tipo de procesos y nos encantaría representar al gobernador si ustedes están de acuerdo. Y ellos estuvieron de acuerdo y nos dieron ese mandato, digamos, para representarlos ante el grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Obviamente en el proceso hemos colaborado con el bufete que representa al gobernador a nivel doméstico, porque ellos son los que están proveyendo información que tiene que ver con cómo se lleva adelante el proceso doméstico. Y es así como llegamos a tomar ese caso concreto. ¿Podría relatarnos un poco los hechos para quienes no sean de Bolivia o no conozcan el caso de cómo es que se da la detención de Luis Fernando Camacho? Pero creo que es Vox Populi en Bolivia, al menos, de cómo se lo detuvo. El grupo de trabajo lo consideró excesivo, obviamente, violatorio de sus derechos. Los principales elementos de la detención que terminaron siendo considerados violatorios de los derechos del gobernador, bajo la categoría 3 que habla de violaciones del debido proceso, son el hecho de que, y también bajo la categoría 1 que habla de la base de la detención, es que él no tenía, ni sus abogados tenían conocimiento de una orden de arresto sobre el gobernador. Y esto es algo que lo ha confirmado el bufete de abogados del gobernador, en el sentido de que ellos venían preguntando de manera frecuente, tratando de enterarse si salía alguna orden de arresto para poder tomar las medidas correspondientes de manera diligente, ¿no? Es decir, ir, presentarse, participar de la audiencia o apelar a las cosas que se están diciendo para, no, para evitar un arresto, ¿no? Y de manera ilegal, obviamente, el gobierno lo que hizo fue, sin haber
haber puesto a disposición de los abogados una orden de arresto, directamente ir a buscarlo para tomarlo preso. ¿Por qué se hace esto? El gobierno arguye que es porque... El gobierno arguye muchas cosas que obviamente por eso perdieron el caso, porque arguye cosas que no son verosímiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno arguye, no, estaba la orden de arresto, ya había orden de arresto. Entonces, los hechos prueban de que esa orden de arresto apareció 2 días después de que él fue preso, ¿no? Entonces, y, y todos los hechos circunstanciales respaldan esa teoría, como por ejemplo el hecho de que es el Ministerio de Gobierno el que le hace enterarse a todo el mundo, a todo el pueblo y a toda la familia del gobernador y a sus abogados de que él estaba preso a través de un tuit 2 o 3 horas después de que se lo secuestra, digamos, se lo toma. Que él estuvo horas desaparecido. Tuvo horas desaparecido, correcto. Entonces, eso hace que sea evidente que no había una orden de arresto. De lo contrario, el ministro de Gobierno lo que hubiera hecho en su tuit es poner la orden de arresto, ¿no? De fecha tal y tal, que no les hubiera pesado hacerlo. Sin embargo, no lo hicieron porque no había. Entonces, número uno. Número dos, la brutalidad del arresto es obviamente lo que busca es amedrentarlo y castigarlo, ¿no? O sea, y esto es lo mismo también con la expresidenta Yanine Áñez, con Marco Pumari. Se los lleva a cárceles inhóspitas a nivel nacional. A la presidenta Yanine Áñez, que es ex senadora por el Beni, debería estar en una cárcel del Beni, si es que fuera criminal, que no lo es, y se la hubiera, también se la tendría que haber jugado a través de un caso de corte que no se lo hizo, ¿no? Y el motivo por el que está condenada es por haber tenido la valentía de asumir el poder en ese momento tras la renuncia de Evo Morales por el fraude electoral. Entonces, ella debería estar, si es que, no debería estar presa, pero si tuviera que estar presa, debería estar en una cárcel. No, está en la cárcel de mujeres de La Paz, a 4.000 metros de altura, donde a ella le puede afectar en su salud, a cualquier persona que no es de ahí le puede afectar en la salud. Incluso personas que son de ahí muchas veces tienen que ir a vivir a otras partes por los problemas de salud que puede generar la altitud. Entonces, sin embargo, ella se la tiene allí. Porque es una manera de castigarla. Lo mismo con Marco Pumari. Bueno, Marco Pumari, por lo menos él es de Potosí, se lo tiene en una cárcel de Potosí. En el caso de él, eso no aplica tanto. Pero en el caso del gobernador de Santa Cruz, lo mismo, ¿no? En vez de estar en Palmasola, en vez de haberlo tomado preso y llevarlo a la cárcel del lugar, a él se lo lleva preso a la cárcel donde están los peores criminales de Bolivia, porque es como lo que dijo ¿cómo se llama? El ex ministro Evo Morales, ese señor, el ex militar, que dijo, el que había dicho de que querían llevar al gobernador en ese momento de Pando a como un gusano a los rincones de la tierra y no sé qué, ese mismo ministro sale diciendo que si ellos estuvieran en el poder, antesito que lo metan preso a Luis Fernando Camacho, él sale diciendo que si él, porque él estaba en el él era evista criticando a Arce por no tener la valentía de meterlo preso, ¿no? Diciendo, no tiene los cojones. Ujú. Nosotros, si fuéramos nosotros, dijo, estaría ya preso en Chonchocoro, porque ese, desde el punto de vista político, para ellos Chonchocoro es un castigo. Él está preso allí porque lo quieren castigar, porque quieren mostrarle a todo el mundo que tienen el Lo que poder sucede. y la capacidad de agarrar a la persona más popular del departamento más opositor de Bolivia y agarrarla y tirarla a Choncho Coro, que se pudra en la cárcel junto a los peores criminales, violadores, asesinos, y tal, tal. Eso es lo que quisieron hacer y eso es lo que hicieron. Entonces, y eso es lo que le dijimos al grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que quisieron hacer y que hicieron. Y eso es lo que el grupo de trabajo es una de las varias Se ha cosas pronunciado. que hace que el uso del trabajo se pronuncie a nuestro favor. Entonces, estas cosas que se tienden a normalizar en Bolivia, porque ya está preso hace 2 años, porque la expresidenta está presa hace 3 años y no queda otra, bueno, un órgano independiente a nivel internacional, cuando uno le presenta estos hechos, es muy obvio y muy claro y por tanto decidieron en nuestro favor. ¿Considera que la opinión del grupo de trabajo ha dejado en evidencia un patrón de persecución política en Bolivia? Sin duda, y eso es el aspecto más positivo a nivel país que tiene esta decisión, que es que no solo agarra el caso de este preso político concreto y establece que su detención es arbitraria y que se lo debe liberar inmediatamente, sino que identifica un patrón de persecución de líderes políticos, de persecución arbitraria de líderes políticos, ¿no? Y esto cubre sin duda los casos que ya mencioné de la expresidenta,
Yanine Una Áñez, cultura. del ex líder cívico Marco Pumari y de muchas personas, cientos de personas que de manera pacífica, digamos, ejercieron su derecho y que hoy están presas injustamente en Bolivia. Entonces, es este párrafo 36 de la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, donde establece esto, es la base según la cual, en nuestra opinión, debería una corte independiente no solamente pedir la liberación del gobernador de Santa Cruz, sino también de estos otros líderes políticos a nivel nacional. La respuesta del Estado boliviano ante la opinión del grupo de trabajo fue de rechazo. Pero ¿qué consecuencias podría traer a Bolivia si decide ignorar esta recomendación? La principal consecuencia, para ser bastante simple, a ver, primero para tu audiencia y por ahí algunos estudiantes de derecho o alguien que quiera, yo literal mi tesis de grado, que fue mi primer libro, se enfocó sobre el tema de la efectividad que tiene el derecho internacional o que no tiene o que deja de tener el derecho internacional. Y la realidad es que el derecho internacional, a diferencia del derecho interno, no tiene el mismo carácter coercitivo en el sentido de que en el derecho interno, cuando usted no paga sus deudas o cuando comete un crimen, viene la policía y se lo lleva y lo hace cumplir. Y lo hace cumplir o le quita la casa o le congelan los bienes, etcétera. A nivel de las decisiones de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos o en este caso un órgano semijudicial como el Grupo de Trabajo, no existe ese carácter coercitivo. ¿Por qué? Porque para que se dé ese carácter coercitivo, los estados tienen que colaborar, los estados concretos que son parte de ese sistema tienen que decir yo lo voy a ejecutar interno. Y normalmente los estados hacen poco de esto, más bien lo que tienen son en el caso de Estados Unidos hay una ley que se llama el Foreign Indemnities. Sí, lo que tienen es Foreign Immunities Act, que es que tienen inmunidades contra los líderes, jefes de Estado, etcétera, de los países para que ellos no estén presos. Por eso es que pueden venir todos los años aquí a la ONU en Nueva York, el dictador, peor dictador del mundo, entra y nadie lo mete preso porque hay inmunidades que Un permiten fuero que político. antes de los estados especies de fuero que los estados más bien reconocen para esta autoridad. Entonces, es difícil, por tanto, que los estados colaboren. Sin embargo, existen maneras de hacer eso de manera indirecta, donde sí los estados colaboran. Por ejemplo, y una de esas maneras, y es lo que va a ser la principal consecuencia del incumplimiento en Bolivia, es una ley en Estados Unidos que se llama el Global Magnitsky Act. Y nosotros tenemos experiencia litigando también con el Global Magnitsky Act. Y lo que es eso es un proceso en el que uno prepara un file de, eh, el organigrama de represores graves de derechos humanos en un país. Entonces, ese organigrama va a estar conformado, en el caso concreto del gobernador, y podemos adicionar algunas personas más, pero por el ministro, el viceministro, o los ministros, los viceministros, el carcelero, el jefe, el régimen penitenciario, el policía que le escribe y lo tortura, el policía que lo asusta, nombres concretos de personas que les vamos a mandar a través del Global Magnitsky Act a dos instituciones, al Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ambos digamos, agencias del gobierno lo que hacen es analizar el caso y, salvo que encuentren un motivo de seguridad nacional que les haga eh, recomendar no aplicar sanciones, lo que hacen es aplicar sanciones contra estos funcionarios concretos. En el caso de Bolivia, bajo la administración de Evo Morales, que se reúne con Rusia y le regala o habla, les da a las empresas rusas que están sancionadas a nivel global, les da litio, les promete el litio boliviano, etcétera, etcétera. No va a haber un tema de seguridad nacional que impida que se sancione a estos funcionarios, con lo cual eh, las sanciones que van a venir seguramente, si es que nosotros todavía no hemos hecho este pedido de sanciones porque los abogados internos del gobernador están trabajando en hacer primero, en darle la oportunidad a los jueces dentro de Bolivia a que apliquen esta decisión. Y una vez no la apliquen, los jueces también entrarían en esta lista de funcionarios y lo que se pediría es sanciones. ¿Las sanciones en qué consisten? El Departamento de Estado remueve visas y prohíbe el ingreso a Estados Unidos de las personas que estén mencionadas como sancionadas. Normalmente pueden ser 10, 20 personas las sancionadas, 25, 30, a veces 40, y le removerían las visas.
Y el segundo tema que sería, recordemos, los jueces, los fiscales entrarían en esta lista también. Y el segundo tema que haría es el Departamento del Tesoro, que lo que hace es congelamiento de bienes, ¿no? Entonces, si es que tienen estas personas algún bien dentro de Estados Unidos o son dueños de empresas donde tengan bienes dentro de Estados Unidos, ellos, a ellos se les congelaría esos bienes. Entonces, esa es la manera en que, obviamente en Bolivia no se puede hacer, o sea, el gobierno, no hay policía internacional que vaya a Bolivia y lo fuerce a un juez a que haga eso o que lo tome preso si no lo hace, ¿ya? Es la característica del derecho internacional, pero existen herramientas de parte de Estados democráticos, en este caso del Estado de Estados Unidos, que permiten que nosotros podamos tomar ese paso extra de lograr coercitividad sobre esta decisión. Muchísimas gracias, Javier, por su tiempo y por habernos aclarado dudas y de igual forma comentarnos de cómo funciona el sistema universal de derechos humanos. Muchas gracias por participar de esta tertulia. Gracias, Adriana. Un placer y saludos a todos los miembros de esta audiencia. Hasta luego. Que le Hasta vaya muy luego. bien. Hasta luego.